Al 17º hijo del rey, Hiel, se le es asignado su propio territorio por su cumpleaños número 15, pero la cara de Hiel nos dice que no es una buena noticia. Y es que al llegar al territorio se puede avistar una montaña de rocas llamada Arrecife Sheol, tan remoto que ni siquiera los piratas se acercan. Así, Hiel fue abandonado a su suerte. Sus hermanos se burlaron cuando Hiel fue designado. Y es que el protagonista nos dice que la razón es su cresta. Todos nacen con una, y sus hermanos recibieron crestas con grandes poderes. Pero Hiel tiene una cresta que no hacía nada por más que lo intentara. Al final, su padre, el rey, decide sitiarlo con la excusa de que es la palabra del oráculo. En la costa de la montaña de rocas, Hiel se prepara para desembarcar, así que decide usar magia de viento para desacelerar. Pero fracasa porque su poder de magia es muy malo. Aún así, desembarca de forma segura. Buscando poner los suministros a salvo, Hiel ve una cueva. Allí solo ve un paisaje de muerte. A pesar de ello, es el único lugar a salvo. Mirando al mar, Hiel entra en melancolía, pero no se deja llevar y decide que va a sobrevivir sin importar qué, aunque al pensarlo bien, se da cuenta de lo difícil que puede ser. Solo puede esperar que pase un barco que no sea de su país, y es que, en el mejor de los casos, se convertiría en un esclavo. Hiel nos dice que los suministros durarán máximo un mes. Por ahora, su primer trabajo será enterrar todos los huesos que se encuentran ahí, así que de su caja de herramientas saca un pico. Pronto, un mensaje apareció: herramienta de minería adquirida. Hiel se sorprende por aquella voz. Eso lo lleva a darse cuenta de que su cresta ha sido activada. La voz le dice que su cresta, rey de las cavernas, tiene una función de asesor, y le aclara que no es un organismo vivo. Mientras Hiel lo procesa, el sistema le empieza a decir una larga explicación de la habilidad, pero Hiel al abrumarse detiene la explicación y simplemente se prepara para minar. De un momento a otro, el sistema activa la optimización de minería. De repente, Hiel comienza a ver que hay partes que brillan en las paredes. El sistema le indica que son los lugares más adecuados para minar y así evitar derrumbes. Hiel decide comprobar lo anterior y se da cuenta de que solo requirió un ligero golpe. Además, se da cuenta que su habilidad le otorga visión nocturna. Así, Hiel comienza a picar sin parar, mejorando su habilidad en el camino. Después de haber picado bastante, el sistema le indica que puede almacenar todas las rocas en su inventario. Al activarlo, todas las piedras tiradas comienzan a guardarse en aquel inventario. Ahora, con la recuperación automática activada, Hiel comienza a excavar aún más profundo. Al revisar su inventario, se da cuenta que ha conseguido minerales como el cobre, bronce e incluso oro. Pero lo que le llama la atención es la piedra mágica. El sistema le dice que incrementa el poder mágico del usuario. Hiel se sorprende y decide revisar otro objeto, la piedra de tortuga, el cual el sistema le indica que aumenta la esperanza de vida. Hiel se asombra de su cresta. Ahora sabe que el arrecife Sheol es un dominio increíble. Incluso ha olvidado lo de buscar barcos para que lo rescaten. Después de sumergirse en seguir picando, Hiel se detiene para comprobar la función de las piedras mágicas. Así que el sistema le pregunta si quiere usar las 90 piedras mágicas que posee. Al usarlo, Hiel siente que no pasa nada. Incluso le pregunta al sistema si ya las usó. Frente a la simple afirmativa del sistema, Hiel decide probar por sí mismo con magia de viento para limpiar el camino que cavó. Así que, al usarlo, aparece una gran ráfaga de viento que manda a volar todos los huesos que había. Hiel se queda perplejo y sorprendido de lo mucho que aumentó su poder. Y pues, pobre gente muerta. Luego de eso, Hiel se da cuenta de algo, y es que pronto un slime se abalanza sobre él. Podemos ver que 3 días después de ser desterrado al arrecife Sheol, Hiel tiene un nuevo compañero. Así es, el slime, que ahora se llama Shell. Hiel nos dice que cuando apareció este slime, el sistema le preguntó si quería domar al monstruo,
Nos cuenta Hiel que los monstruos hostiles no son posibles de domesticar y que su reino odia totalmente a los monstruos, pero decide domesticar al slime. Al fin y al cabo, allí nadie lo juzgará. Así, junto a Shell, ambos empiezan a cooperar y de esta forma la minería pasa a ser más efectiva. En cuanto a la comida, Hiel nos dice que gracias a su magia potenciada, aquello dejó de ser un problema. Después de tanto trabajo, Hiel se va a dormir junto al slime. O bueno, realmente junto a otros 10 slime más que encontró mientras minaba. Al despertar, Shell se veía inquieto, saltando como avisando de algo. Shell apuntaba a la costa. Allí pudo avistar un naufragio. Al acercarse, se da cuenta que no son humanos. La piel verde demuestra que son goblins. A pesar de que los humanos y los goblins son enemigos acérrimos, de todas formas, Hiel decide ayudarlos y tras curarlos, los lleva a la cueva para que se recuperen. Con la preocupación sobre la posibilidad de que lo ataquen, Hiel decide no pensar en ello y minar hasta que se recuperen. Tras minar un rato, Hiel encuentra dos objetos, Piedra Misogi, que levanta todo tipo de maldiciones, y Piedra Brillante, que bueno, hace lo que dice su nombre. Justo en ese momento, Shell le indica que los goblins han despertado. Al llegar ahí, Hiel escucha una confrontación entre ellos. Uno de ellos le decía a alguien a la que llama princesa que le deje ir, pero esta responde que no deberían robarle la comida a quien los salvó. Otro goblin le da la razón a la princesa. Hiel, al aparecer frente a ellos, el más grande de los goblins le apunta con el arma. La niña le pide al general que baje su arma. Él le responde que no puede, que el humano es peligroso. Hiel se sorprende que ellos hablen el mismo idioma que él. Se pregunta si son del continente Baleón. Hiel reacciona y les dice que no está planeando hacerles algo, pero el goblin no le cree porque Hiel, se estaría riendo de ellos. Hiel queda en confusión y Shell hace de espejo para que Hiel pueda ver su cara. Y... ¡oh por Dios! Hiel arregla su cara provocada por estar tan inmerso en la excavación y le indica a los goblins que pueden comer de su comida. Incluso pesca con su magia unos cuantos peces. El general Goblin se sorprende por la magia de Hiel. Incluso pregunta por qué no los ha matado. La niña Goblin, que estaba a punto de hablar, de pronto sufre un gran dolor y cae al suelo. Hiel pregunta si sus heridas no están curadas, pero le dicen que no es eso. Dicen que la princesa tiene una maldición. Ella está a punto de morir y ellos deben morir junto a ella. Hiel los detiene y les dice que puede disipar la maldición. Así, el prota usa la piedra Misogi para luego usar 79 piedras de tortuga. Con eso le quita la maldición y alarga su vida. Los goblins se sorprenden por aquella luz y se preguntan de dónde sacó esas piedras. Al voltear hacia la princesa, ella ahora se encuentra bien. Al verlo, el general Goblin se disculpa con Hiel, pero el prota les dice que por ahora se sienten a comer y se presenten. Allí, los goblins dicen que pertenecen a la tribu Beldan. El grandote es el general, la niña se llama Ri y es hija de Rodan, rey de la tribu, y el anciano es Bari, el chamán de la tribu. El prota se presenta como el príncipe del reino Sanfalet, o bueno, lo era, y él les pregunta por qué están ahí. Ellos responden que su ciudad natal fue quemada por los orcos. Casi toda la familia real fue asesinada. Solo la princesa Ri sobrevivió. Dicen que han estado buscando un lugar donde vivir. Ningún clan los aceptaría. Los humanos los ahuyentaron. Ellos decidieron dirigirse hacia el nuevo mundo, pero ahora no saben ni siquiera si los demás están a salvo y se culpan de ello. Aunque la princesa les dice que si se quedaban en tierra, su destino hubiera sido el mismo. La princesa le agradece a Hiel y le dice que, a pesar de no vivir mucho, podrá morir pacíficamente. Pero Hiel le dice que es muy pronto para rendirse. Les dice que hay más piedras de tortuga bajo tierra y que puede extender su vida lo que quieran mientras tengan esas piedras. Así que, si cava por una semana, podría ganar más de un año. Sorprendidos, Bari y el general
le piden a Hiel que les dejen cavar también. La princesa pregunta por qué dar algo tan valioso. Hiel le responde que es porque le gusta cavar. Además, está solo. Con las palabras de Hiel, la princesa llora y le agradece profundamente a Hiel. El prota piensa que no es un gran problema, pero encuentra un inconveniente. Si ellos cavan en un lugar extraño, podría haber un derrumbe. De pronto, el sistema le indica que puede otorgarles una bendición que les da habilidades de minería si los domestica. Hiel les explica a los goblins de esto. Barry y el general están dispuestos a servirle a Hiel, pero le piden que excluya a la princesa de eso. Pero ella interfiere y le pide a Hiel que también le deje servirle, que ella no puede simplemente sentarse y dejar que los demás trabajen por ella. Además, así puede pagar su deuda con él. Con esto decidido, la princesa pide que le dé un nuevo nombre. Así tenemos domesticados al general Elban, al chamán Varys. Iri es domesticada ahora con el nuevo nombre de Viena. De esa manera comienza la minería, y él les da antorchas hechas con piedras brillantes, ya que ellos no reciben la habilidad de visión nocturna, y él les explica por qué hay zonas que brillan en la pared. Así es como Hiel les enseña. Los goblins se sorprenden del gran agujero que hizo Hiel. Él les dice que, si se acostumbran, podrán romperlo de esa manera. Lo siguiente que hace Hiel es pedirle a Shell que le dé indicaciones a los demás slimes, ya que solo Hiel tiene la recolección automática. Así, a partir de ese día, la cueva se volvió mucho más animada. Lo siguiente que podemos ver es un recuerdo de Hiel. Hay varias personas que le dicen debilucho a Hiel y a la criatura a su lado. Luego uno de ellos le dice que ¿qué tal si se convierten en cenizas juntos? Pronto, Hiel comienza a escuchar una voz. Se da cuenta que era Ariena. Le preguntan a Hiel si está cansado, pero este dice que no. Su habilidad le permite cavar todo el día sin cansarse. De todas formas, no le da importancia. Ariena había preparado ya la comida. Habían pasado 3 días desde que Hiel conoció a los goblins. Juntos habían construido un baño y una cocina. Gracias a eso pueden disfrutar de comida deliciosa. Tras comer, Hiel se pone a chambear, pues no tienen los recursos necesarios. Cosas como la madera la ha sacado de lo que se encuentra a la deriva, o que la única comida que se puede conseguir es pescado, e incluso sus ropas son un problema, pues con el tiempo se deteriorará. Así que su única opción, aunque poco probable, es comprar suministros a un barco. Por ahora, Hiel decide minar, pero justo poco después se topa con un lugar hueco. Allí dentro había rocas que tenían un brillo naranja. De pronto, al pisar más adelante, se da cuenta que hay barro, y justo cuando se preguntaba por ello, frente a él aparece una gran araña que no verá ni en Australia. A Hiel le entra un profundo miedo. Se prepara para usar magia, pero antes de siquiera lanzarla, la araña retrocede con mucho miedo. Y es que resulta que la araña está protegiendo a sus crías. Sin previo aviso, el sistema le pregunta a Hiel si los quiere domesticar. Así Hiel regresa pronto de minar y termina asustando a los goblins por las arañas que lo acompañan al prota. Hiel se disculpa. Aún así, Barry se sorprende por el tamaño de la araña, y es que resulta que las del continente son más pequeñas. Pero ahora sabemos también que la seda de estas arañas es más fuerte que el hierro. Además, las arañas poseen un poderoso veneno en sus colmillos. Pero lo raro es que normalmente su naturaleza es muy peligrosa. Se supone que comen personas y monstruos. Hiel les cuenta sobre el barro en la cueva de la araña. Y resulta ser buenas noticias, pues Barry se explica que esto puede funcionar para el cultivo, pero ¿dónde podrían cultivar en una isla llena de rocas? Hiel decide mostrarles algo. El prota muy insano construyó unas escaleras increíbles, y es que resulta que ha adquirido nuevas habilidades. Ahora, con diseño, podrá dar la forma que quiera, y con taller sintetizará materiales. Así, todos empiezan los preparativos necesarios para finalmente, junto a las arañas, crear la zona de cultivo.
Así entonces podemos ver cómo aparece el brote y ¡pum! Como si le hubiesen dado polvo de hueso, el árbol crece de golpe. Resulta que las piedras anaranjadas de la cueva son piedras solares y lo que hace es acelerar el crecimiento de los seres vivos. Y esa es la causa del tamaño de las arañas. Estas piedras por ahora son limitadas, así que Hiel decide encargarle la gestión y la planificación de la plantación a Riena. Con eso decidido, Hiel se dirige a minar. Necesita más piedras de tortuga. Riena ya debería haber ganado unos 5 años de vida, pero resulta que ella todavía tiene 15 años al igual que Hiel. Espera, ¿qué? ¿La misma edad? Joder, los apos lo han vuelto a hacer. Bueno, como sea, Hiel está seguro de que ella quiere vivir mucho más, así que trabajará duro por ello. De pronto, Hiel se encuentra con una piedra blanca que resulta ser un orbe de dragón, el cual es capaz de traer de vuelta la vida a un cadáver. Hiel decidió buscar más, pero al final fue en vano. Por ahora, Hiel decide tenerlo fuera de su inventario, por si acaso muere y no puede sacarlo de allí. Justo en ese momento, Elban lo llama, así que Hiel decide dejar el orbe encima de una roca, sin darse cuenta de lo que ahí se encontraba. Ya afuera, Elban dice que una nave de sus camaradas ha llegado. Los goblins se alegran de que ellos estén vivos. Ahora, los goblins se preparan para poder usar un bote para acercarse al barco. Hiel decide regalarles un pequeño saco de oro como despedida. Con eso podrían restaurar su tribu. Incluso Hiel les dice que podrían comerciar si encuentran un buen lugar para instalarse. Pero los goblins no quieren dejar a Hiel. Están dispuestos incluso a que los demás le juren lealtad a Hiel. El prota aprecia la idea, pero es una oportunidad única para ellos. Entonces Riena le pide que vaya con ellos. Si bien la idea era irse de la isla, Hiel simplemente no quiere abandonar el lugar. Así que Riena le dice que entonces ella tampoco se va. Y los demás goblins comparten su opinión. Mientras se ponían sentimentales, el barco había sido tumbado por el oleaje de la isla. Rápidamente corren para ayudarlos, ya que muchos de ellos no saben nadar. Y él se encuentra congelado. Tiene miedo de no poder hacer nada, así como aquella vez que incineraron a su mascota. No quiere que vuelva a ocurrir. Así que Hiel se decide y corre para luego lanzarse directo al agua. Hiel se dice a sí mismo que no es inútil, mientras usa 8879 piedras mágicas y antes de caer usa magia para congelar el agua e incluso sostener al barco. Hiel le pide a Elban que vaya y los rescate, pero el muy pendejo se resbala. Por suerte aparecen las arañas para llevar a Hiel y Elban. El prota le pide a los slimes que ayuden también. Así es como Hiel y los demás ayudan a los otros goblins. Después de un arduo trabajo, lograron ayudar a los 205 goblins. Podemos ver que Elban está muy feliz de volver a ver a su hija, cuyo nombre es Fu. Riena le agradece a Hiel, pero este le responde que no lo habría podido hacer solo, y que gracias a ellos, toda la tribu Beldan ha sido salvada. Varys le dice que es amable, pero que quiere preguntarle algo. ¿Quién es la persona que está detrás de Hiel? Y cuando voltea, pues... ¿y este random quién es? Hiel no sabe de dónde salió este señor, que por alguna razón está desnudo. Hiel se presenta y le pregunta quién es él, pero este simplemente se voltea y se va a comer junto a los demás goblins. Así que por ahora simplemente queda vestirlo. Al día siguiente, Hiel creó 41 habitaciones para cada 5 goblins. Además, domesticó a todos los de la tribu Beldan, así que tuvo que ponerle nombre a cada uno de ellos. Pero al menos Hiel está feliz de que la isla se haya vuelto más animada. Lo negativo es que solo pudieron recuperar unos pocos suministros del naufragio, así que han aumentado la producción de las necesidades y herramientas. El avance que han hecho se puede reflejar en la bebida que Riena le hizo a Hiel. Fue hecho con uvas, las cuales Riena cultivó con ayuda de la piedra solar. En unos años la plantación estará llena de frutos. Hiel se sorprende de que Riena piense en el futuro, así que el prota está dispuesto a ayudar. Pero cuando estaban hablando, Hiel escucha a alguien gritando:
uno de los goblins está molesto con Mappa porque no ha hecho nada. Y él se pregunta quién es Mappa, pero resulta que los goblins le han puesto ese nombre al viejo desnudo. El goblin, cansado de que Mappa no valore su trabajo, le da el martillo y le dice que entonces lo intente él, pero algo en los ojos de Mappa cambiaron. Había aparecido un espíritu inquebrantable. Al parecer, Mappa está acostumbrado a la herrería y termina fabricando un pico que parece una obra de arte, y él decide poner a prueba un pico tan fino, pero al probarlo se da cuenta que el pico que creó Mappa es muy superior, y él se pregunta ¿qué es Mappa? Ni se les ocurra decir que es un estudio de animación. Pero el prota recordó algo y empieza a buscar el orbe que había dejado encima de la roca, pero él se da cuenta que detrás de la roca hay un agujero que solo encaja con una persona. Aunque Hiel no lo haya notado, deduce que habían huesos y que el orbe trajo de vuelta la vida a Mappa, pero al menos Hiel está feliz de tener otro camarada de confianza. Gracias a las herramientas de Mappa pudieron nivelar la costa, además que desarmaron el barco para empezar a reconstruirlo. Por supuesto, también han estado minando y consiguiendo más slimes para que chambeen, pero Hiel aún sigue preocupado por lo de Riena, pues han encontrado menos piedras de tortuga. Por ahora solo han extendido su vida 10 años y él realmente quiere que Riena se quede con él por más tiempo. Justo cuando Hiel se pone a minar, de nuevo, se encuentra con una cueva. Bueno, realmente es una habitación. Se supone que era una isla deshabitada, así que Hiel se pregunta si algo ocurrió ahí hace mucho tiempo. De lo que picó, Hiel consigue una piedra de corazón que hace posible crear un organismo artificial. Además, el prota toma la piedra dorada de la habitación, se llama piedra de cambio, y resulta que permite que un monstruo evolucione. Hiel se queda aterrado, pero se le ocurre una idea. Podemos ver que Hiel se ha reunido con los 3 goblins. El prota le pregunta a Varys sobre la piedra, y este responde que está mencionado en sus leyendas, y explica que especies como los hobgoblins y goblins de las hojas aparecieron gracias a esta piedra. Y él le pregunta a Elban si no es un hobgoblin. Este dice que no, ellos ni siquiera sabían que existía. Y él decide decirles algo más, y es que el sistema le dijo que, además de darle un nuevo cuerpo, la piedra puede renovar el tiempo de vida. Así que Hiel les dice si quieren probarlo. Elban y Varys no están del todo seguros. Riena, en voz baja, comienza a decir que quiere ayudar a Hiel en todo lo que pueda, pero dice que no puede usar algo tan valioso. Varys le dice que realmente no es mala idea. Incluso existe la posibilidad de que pueda usar magia, y Hiel le asegura que si Riena pudiera usar magia, sería de mucha ayuda. Además, viviría más tiempo. Riena finalmente acepta y decide que va a evolucionar. De esa manera, Riena usa la piedra. Al sostenerla, una brillante luz aparece, que al irse deja a todos impactados, pues Riena ha tomado una forma diferente a lo esperado. Ahora podemos ver una hermosa chica, la cual nadie pensaría que es Riena. La misma Riena está impresionada, pero Mappa no aguantó tanta hermosura. Más tarde podemos ver a Hiel despertando, notándose algo cansado, pero Hiel acaba de recordar que Riena evolucionó, y Riena le responde que sí, y es que ella se encuentra junto a él. Y ¡ah caray! Hiel estuvo todo este tiempo descansando en las piernas de Riena, y es que Hiel, al igual que Mappa, tampoco pudo aguantar. Pobres mis compas, bien precoces. Hiel dice que solo estaba cansado. Sí, claro. Y pregunta ¿cuánto estuvo durmiendo? ¿Y cómo está Mappa? Riena le responde que aún es de noche y que Mappa está descansando. Y él le pregunta a Riena si se encuentra bien. Le sorprende que ella se vea como un humano. Riena le revela que realmente no le gustaba su antiguo yo, pues la maldición detuvo su crecimiento, por lo que terminó siendo marginada. Riena se disculpa por tener un deseo egoísta, pero Hiel le dice que incluso él mismo ha cambiado desde que llegó a la isla, que está bien querer tener una nueva vida. Sería un desperdicio evolucionar sin obtener el cuerpo que quiere. Riena agarra las manos de Hiel, le agradece y le ofrece todo de ella. Hiel también agarra las manos de Riena, pero este se da cuenta que Mappa los está viendo
y al voltear, Mappa le da su aprobación a esta parejita. Al día siguiente podemos ver a Riena con un vestido hecho con tela de Taram. Muchos tienen la duda de que realmente sea la princesa Riena, pero tras verla chambear, todos supieron que efectivamente es Riena. Además, ella ahora se está dedicando a la magia y a las artes marciales. Ahora la ambición de Riena era interminable, y él contento veía a Riena trabajando en los cultivos. De pronto aparece Varys, y Hiel dice nervioso que no estaba viendo las piernas de Riena. Sí, claro, te creemos. Pero realmente Varys piensa que Hiel se había fijado en el emblema agricultor de Riena. ¿Emblema?, se pregunta Hiel. Varys explica que ese emblema hace que los cultivos sean abundantes, así que ha sido una buena decisión confiar los cultivos a Riena. Pero resulta que Hiel no sabía que los goblins pueden tener emblemas, y es que en el reino de Hiel aprendieron que solo los humanos las tienen. Como respuesta a aquello, Varys le muestra su emblema a Hiel, el cual resulta ser el emblema del rey de la brujería. Hiel nos dice que es un emblema increíble y que solo uno de sus hermanos lo tiene. Varys dice que es un emblema inútil para un goblin como él, que no puede usar magia. Pero Varys considera que gracias a eso pudo continuar sus estudios sin dejarse llevar por el poder del emblema. Hiel quiere decir algo, pero Varys le detiene y le menciona el plan que le contó el día anterior, y es que Varys tiene como plan extender la isla hacia el mar, y con más territorio pueden tener más cosechas. Además, podrían crear un espacio más grande para que los niños jueguen. Así que Hiel decide probar algo, y es que puede usar su habilidad taller fuera de la cueva. Con esto, Hiel crea bloques de roca y empieza a ponerlos en los lugares planeados. Luego, Hiel con magia saca el agua. Luego llena el interior con roca y grava, para al final poner tierra de la cueva de la araña. Y listo, así de easy. Hiel crea una tremenda plataforma e inmediatamente los niños corren a jugar allí. Riena le agradece a Hiel y le dice que podrán tener grandes cosechas. Pero de pronto un ave decide comerse a Mappa y todos quedan horrorizados. F por Mappa, señores. Ahora el lugar está llena de aves asesinas y mandan a todos a regresar a la cueva. Pero como mala suerte, un niño se cae. Thule intenta ayudar al niño. Lamentablemente, un ave se dirige rápidamente hacia ellos, pero el ave termina con la cabeza cortada. Y es que Elban apareció para salvar a su hija. Así es como Elban masacra unas cuantas aves. Hiel queda sorprendido y rápidamente se pone a ayudar a Elban. Riena también aparece para ayudar, usando escudos mágicos. Como no saben qué ave se tragó a Mappa, deciden apuntar solamente a la cabeza de las aves. Y ya con todos refugiados, le indican a Hiel y los demás que también vayan a refugiarse. Pero Hiel tiene otra alternativa para proteger a la cueva. El prota usa el corazón de piedra junto a un montón de rocas y así crea un golem gigante que se papea fácilmente a cualquier ave pendeja. De pronto un ave empieza a vomitar y así Mappa es escupido por el ave. Ahora ya no se tienen que preocupar por él, así que Elban usa una cuerda hecha con la seda de araña. Tras reunir a todas las aves, Hiel lanza la magia tormenta de nieve. Muchas aves terminan congeladas y el resto de las aves huyen desfavoridas. Con esto los goblins celebran. Tras Hiel ser adulado por Elban, Riena aparece para revisar a Hiel, pero esta se cae, pues aún no se le pasa el miedo. Pero para animar a Riena, Hiel le demuestra que él está igual. Así es como esta parejita se ríe y se levantan para luego ser elogiados por todos. Y después de los sucesos, todos irán a la cueva para comerse unas ricas aves. Hiel ahora es como una clase de señor feudal. Al llegar la noche, el banquete se preparaba y el rico pollito llegaba. Al probarlo, Hiel se da cuenta que esta carne puede tener distintos sabores. Hay partes que saben a cerdo, otras a pollo y otras a vacuno. Esto significa que las aves son una buena fuente de alimento, así que Hiel designa al golem como guardia.
Tras concordar con Hiel, Varys decide encargarse de reunir una unidad de guardia y también encargarse de la planificación para la construcción de muros y torres de vigilancia. Hiel, después de decir que se encargaría de procesamiento, se da cuenta que alguien lo observa y esa persona es la hija de Elban. La chica se acerca, pero Hiel no entiende qué es lo que quiere. Fule finalmente habla y dice su nombre. Fule le pregunta a Hiel por qué es tan fuerte. Este responde que es por la minería y porque ha conseguido piedras mágicas que aumentan su poder. Fule, sorprendida, pregunta si puede excavar también, pero Oryena le recuerda que debe evolucionar para poder usar magia. Fule responde que entonces va a evolucionar, pero Hiel le dice que no tiene piedras para que evolucione. De pronto, Elban interfiere, le dice a Fule que deje de molestar al jefe y que deje de ser tan grosera. Además, se disculpa con Hiel. Pero Hiel responde que no hay problema y le dice a Fule que si encuentra una piedra, entonces puede usarla. Fule, emocionada, corre directo para prepararse a minar. Recordando las piedras mágicas, Hiel decide usar 800 piedras mágicas en Riena y al contarle, ella dice que hará todo lo posible por mejorar. Elban invita a Riena a comer para que se vuelva fuerte y así todos disfrutan de la cena. Al día siguiente podemos ver a Hiel y a los demás en un congelador, el cual fue idea de Riena para poder conservar los alimentos. Además de eso, la forja fue renovada. Mientras tanto, Elban y Varys se encargan de las defensas externas. Y de esta forma, Hiel puede centrarse enteramente en la minería. Ya en la cueva podemos ver a Fule preocupada, diciendo que está sorprendida de que no haya pasado nada malo hasta ahora. Y con cara de pendejo, Hiel simplemente dice sí. Fule remarca la imprudencia de Hiel y dice que necesitan ventilación, ya que el polvo no es bueno para los pulmones. Fule también pregunta si se extrae carbón y le dice a Hiel que si el gas se acumula podría ser envenenado o en el peor de los casos podría explotar. Hiel elogia a Fule por saber de minería y ella responde que es porque ha trabajado en eso desde que era pequeña. Y es que resulta que Fule tiene una cresta de minería. Al verlo, Hiel le dice a Fule que si nota algo, que no tenga miedo de decirlo. Tras comenzar la minería, Fule demuestra su habilidad en ello, y Hiel dice que ella es una gran rival. De pronto, Fule le pregunta a Hiel si tiene un padre, y este responde afirmativamente. Entonces Fule dice que está segura de que es un gran hombre, pero Hiel solo puede responder con silencio. Hiel nos dice que él tiene miedo de su padre y de sus hermanos, puesto que su gran poder eclipsa al de Hiel. Tras tal recuerdo, Hiel le pregunta a Fule si quiere ser más fuerte que Elban, y esta responde como toda una tsundere. De pronto Fule encuentra una zona hueca. Al entrar ahí encontramos una habitación enorme, pero Hiel se percata de algo extraño en las estatuas, y es que de pronto una de ellas les dispara. Rápidamente Hiel corre para proteger a Fule. El prota se pregunta cómo es que estos golems pueden usar magia, pero no hay tiempo para pensar, pues empiezan a llegar los demás golems. Así que Hiel decide usar tormenta contra los golems, así haciéndolos pedazos a todos. Al vencer a los golems, Hiel se asegura de que Fule no esté herida. Ella se disculpa por precipitarse sin pensar, pero Hiel dice que simplemente los golems superó sus expectativas. Con velocidad, Hiel manda a Shell y a los demás slimes a anunciar la suspensión de las actividades mineras. Fule encuentra una piedra y emocionada le pregunta a Hiel si es una piedra de cambio, pero para su mala suerte realmente es una piedra de hechicería, el cual puede almacenar magia, crear muñecos. Así que Fule se decepciona y de pronto aparece un mapa salvaje y se lleva una de las espadas de los golems. Y él dice que nunca había visto mapa tan emocionado, así que también decide agarrar una de las espadas, pero al intentarlo no puede moverlo, ni siquiera con la ayuda de Fule. Y él intenta usar su inventario, pero este le dice que solo puede
de recoger objetos minados. Así que Hiel se le ocurre una idea y decide golpear la espada con el pico, pero la espada demuestra tener una gran dureza. Al final Hiel golpea múltiples veces la espada hasta finalmente romperla y conseguir los materiales, que al revisar resulta ser oricalco, que es más ligero y fuerte que el metal. Además, puede ser encantado. Hiel se pregunta por qué la espada es tan pesada si el material es ligero, pero se da cuenta de algo. Luego vemos a Elvan intentando levantar la espada, y al llegar Hiel dice que la espada está hecha con 300 lingotes de oricalco. De todas formas, Elvan insiste hasta que finalmente logra levantar la espada, así activando su cresta llamada el Gran Guerrero. Pero al final se le cae la espada y le termina golpeando en la cabeza. Hiel sale corriendo a curar a Elvan, pero de pronto Fule se abalanza sobre su padre y llora preocupada. Así que Elvan se disculpa. Tras aquello, Hiel observa a Mappa, el cual comienza a trabajar con el mineral. Hiel al verlo se da cuenta de que es Mappa, pero antes de siquiera decirlo, él le entrega el nuevo pico de hielo de oricalco. Eso sí, Hiel sabe que el gusto por estar desnudo no es parte de la leyenda, pero al menos Hiel está preparado para minar. Ahora vemos al general Elvan y otros goblins enfrentarse a algo. Al ver que las armas no funcionaban, Elvan decide enfrentarlo usando sus manos. Mientras, por otro lado, vemos a Fule dar su aprobación a la nueva ventilación. Además, también han creado una rueda hidráulica que aprovecha las mareas. Por ahora, las actividades mineras aún siguen suspendidas. Así que, para que todos estén a salvo, Hiel decidió construir guardias golem, por lo que se pone a diseñarlos, pero termina dibujando un Super Ultra Max Golem DX, y al final se termina dejando llevar por completo. De pronto, Riena se acerca a observar y Hiel se espanta. Ella le pregunta si tiene un momento y con vergüenza el prota dice que sí, aunque a Hiel le parece raro que ella haya pedido que le acompañe, a lo que ella responde que es más divertido si lo ve por él mismo. Ay, ese Hiel reaccionando como si le hubiesen pedido ayuda para buscar el cargador. Tras acompañarla, llegan a la zona de cultivo, ahora ya desarrollada. Hiel no puede ocultar su asombro. Riena dice que aún sigue sin ser suficiente para todos, así que obtuvo una idea. Y es que de repente le mete un puñetazo al árbol, los cocos caen, ella salta y los corta por la mitad. De paso, los agarra como si nada, les echa limón y les pone hielo. Y al final, para que rinda, termina poniéndole agua. Y pues Hiel opina que está delicioso. De pronto llega Elvan y los soldados. Él pregunta si ya se puede reiniciar la minería. Y él responde que sí, pero le llama la atención lo que está cargando Elvan. El general responde que esta cosa es una concha de Satán, la cual logró derribar. Nos dice que el caparazón de esta cosa logró repeler su hacha, así que es más fácil si lo abres de golpe. De repente, Varys corta la lengua de esta cosa y extrae su líquido, la cual tiene una capacidad adormecedora. Además, Varys dice que dependiendo de cómo se procese, puede ser un veneno mortal. Pero es bromita, solamente es para usarlo como tinte púrpura. Y él, viendo los peligros que hay, ha decidido hacer 14 nuevos golems. Varios de ellos tienen piedras mágicas. Por ejemplo, 2 aprendieron magia defensiva, mientras que otros 2 aprendieron uno de los 4 atributos mágicos.
Inesperadamente empieza a sonar la campana de alerta. Y es que resulta que han aparecido más conchas de Satán. Estas están intentando escalar la pared que no está terminada. De paso, han aparecido un gran número de ellos. Y él le pregunta a Varys cuál es el punto débil de estas cosas. Él responde que son los rayos. Y él dice que se encargará él solo, pues quiere probar a los nuevos golems. Rhienna quiere ayudar, así que Hiel le pregunta si puede usar magia de rayo. Ella, con determinación, responde que sí. De esta manera, ambos se suben a uno de los golems para así comenzar el ataque. Las conchas de Satán finalmente logran subir y empiezan su ataque. Así que Hiel manda a sus dos golems a defender. Rhienna entra en acción y usa su magia de rayo llamado Spark. Tras el increíble ataque, dos golems también usan magia de rayo. Con esto logran eliminar varias de estas criaturas. Pero ahora estas criaturas empiezan a disparar el líquido adormecedor. Por suerte, los golems usan su escudo mágico y aprovechan para golpear a las criaturas. Rhienna usa esta oportunidad para electrocutar a las conchas de Satán. De esta manera, los golems y Rhienna se mantienen usando magia de rayo. Así, logran eliminar con éxito a todas las criaturas. Con la batalla terminada, deciden meter la carne de estas criaturas en el congelador. De pronto, Rhienna escucha un sonido, y es que una de las criaturas aún seguía viva. Esta criatura dispara y Rhienna se lanza para salvar a Hiel. Inmediatamente después, la criatura es cortada. Elban le pregunta a Hiel si se encuentra bien. Este responde que sí, pero al ver a Rhienna, pues parece que algo va a despertar dentro de Hiel. Rhienna tiene el cuerpo entumecido y finalmente Hiel reacciona y la cura. Pero aún así, Hiel no puede dejar de sentir cositas. Así que sale corriendo para buscar agua para que se limpie. Aunque yo creo que el que necesita agua es Hiel. De repente, Hiel se da cuenta que hay una perla dentro de una de las conchas de Satán. Hiel decide regalarle la perla a Rhienna, pues no entiende muy bien el valor de las joyas. Ella mira la perla y se da cuenta de algo. Y es que repentinamente Rhienna se pone roja como tomate, por lo que le regresa la perla a Hiel para luego salir corriendo. Al día siguiente, tras un día de minería, vemos a Hiel y a un insistente Fule. Hiel le dice a Fule que no se olvide de comer. Como podemos ver, la minería ha podido ser reiniciada gracias a la seguridad de los golems. Mientras tanto, Hiel y los demás se encuentran comiendo en grandes cantidades, pues resulta que las conchas de Satán anidaron cerca, por lo que siguieron llegando. Gracias a eso obtuvieron buena comida y demás cosas, pero las corrientes alrededor del arrecife de Sheol trajeron algo más que solo bendiciones. En algún lugar de las cuevas vemos a Hiel elogiando la nueva tela creada por los goblins, pero el momento es interrumpido por Elban, el cual tiene una cara muy seria y le pide a Hiel que lo acompañe. Tras llegar a la costa vemos el cadáver de un orco, y es que resulta que este cadáver que encontraron es un orco de la tribu que destruyó la ciudad natal de los goblins. De pronto, uno de los goblins pregunta por qué le tienen miedo a un simple cadáver, así provocando que los goblins pateen el cadáver. Hiel quiere detenerlos, pero ni siquiera Elban y Varys pueden hacer algo. Cuando Hiel no sabía qué hacer, de imprevisto alguien les pide que se detengan. Esa
esta persona es la princesa Riena, que con enojo dice que patear un muerto es una vergüenza y pregunta si es que acaso la tribu Beldan perdió su orgullo. Pero los goblins no pueden perdonar lo que le hicieron al rey. Aún así, Riena dice que eso no significa que deban actuar de la misma manera y que es Hiel quien decide cómo tratar a los que llegan a la isla. Así, Riena se disculpa con Hiel. Finalmente, Hiel se llena de fuerza, pues ahora es el jefe de esta isla. Así, Hiel les pide que se calmen, ya que no quiere que hagan algo como humillar a un muerto. De esta manera, Hiel agacha su cabeza y les pide que contengan su ira. Los goblins se sorprenden y le piden a Hiel que levante su cabeza. Tras esto, Hiel le pide a Varys que se encargue del entierro, pero al ver al mar, Hiel se da cuenta de algo. Resulta que hay una gran cantidad de cadáveres flotando en el agua. Al final logran sacar 24 cadáveres, y no solo orcos, sino también kobolds. El estado de los cadáveres hace surgir la duda de por qué los orcos y los kobolds estaban peleando en una zona tan remota. Elban le dice a Hiel que algunos de ellos tienen heridas muy extrañas, pues no solo tienen heridas de armas, sino que también extrañamente parecen tener enormes mordidas. Además, hay un cadáver que le falta la mitad del cuerpo debido a heridas de calor extremo. Con un entrante miedo, Hiel pregunta si cree que ellos fueron atacados por algo más, pero Elban no puede afirmar nada por ahora, solo queda reforzar la guardia. Luego de esto, Hiel y Riena empiezan a buscar objetos útiles entre los escombros. Mientras trabajaban, de repente escuchan un extraño ruido. Pronto se dan cuenta que este proviene de un cofre, el cual tiene una cerradura. Así Hiel decide usar magia para desbloquearlo. Al abrirlo, una criatura se abalanza sobre Hiel. Al sostenerlo, resulta ser un cachorro, el cual se encuentra inquieto. De pronto se queda quieto y Hiel se alarma, y es que el perro le ha meado encima, lo que provoca la risa de Riena. Dejando de lado este incidente, ambos saben que este cachorro probablemente es un kobold. Riena dice que un bebé no es culpable de nada y dice que está segura que los demás entenderán. Al día siguiente vemos a Hiel trabajando en la minería, pues lo único que puede hacer es extraer materia prima para defender la isla. Además, quiere aumentar la energía mágica de Riena y en el futuro la de Fule y Varys si es posible. De pronto, Hiel se da cuenta de un objeto extraño en su inventario, el cual no parece ser una piedra, sino una semilla. De repente, Fule aparece y dice que arriba tienen un problemita. Lo siguiente que podemos ver es a Elban haciendo caras extrañas y al pequeño kobold llorando. Y para empeorar, la araña hace una mueca que termina siendo muy terrorífica. Sin previo aviso, Fule le lanza una gran patada a su padre mientras le pregunta qué está haciendo. Elban dice que eso es lo que hacía cuando ella era pequeña, pero Hiel sabe que solo lo está asustando. El pequeño kobold, al ver a Hiel, sale corriendo hacia él y con alegría comienza a lamerlo. Tras todo este suceso,
suceso, Hiel le pregunta a Varys si algo sucede con ese cofre, a lo que responde que el cofre pareciera tener un falso fondo. Incluso un cuchillo de oricalco no puede penetrar el fondo. En ese momento, Hiel tiene una idea y decide usar desbloqueo mágico. Dentro del cofre se encontraban 3 libros con información sobre la tribu Tiberis y algo llamado Piedra del Pensamiento, el cual es capaz de grabar los pensamientos. Y él se da cuenta que Varys tiene una cara complicada. De repente, la piedra comienza a brillar y una proyección empieza a mostrarse. En la proyección podemos ver a una elegante kobold. Y él y los demás se encuentran sorprendidos. De pronto, la mujer se presenta como Algemina, reina de la tribu Tiberis, y dice que aquel que encontró dentro del cofre es su bebé recién nacido, y agrega que no queda mucho tiempo, que su barco está siendo perseguido por la legendaria bestia Leviatán. La batalla contra los orcos los ha dejado exhaustos y sus armas y magia no funcionarán contra la bestia. Por ahora, lo que puede ofrecer es a sus 2 guerreros más fuertes encargados de defender el cofre, además de los 3 libros. Así, ella se va despidiendo y pide que su bebé escuche sus últimas palabras algún día. Y se despide diciéndole a su bebé que su madre Algemina le ama. Lo visto en la proyección deja a todos en shock. Con molestia, Elban dice que cómo pudieron dejar su hijo a otra persona. Además, ¿dónde se supone que están esos escoltas? Con eso dicho, Elban se larga e irá a informar a todos sobre la situación. Y él, al preguntar por su enemistad, Fu le dice que ambas tribus han estado en guerra por mucho tiempo y que su hermano mayor murió en batalla. Pero Riena dice que incluso con eso, Elban no miró al bebé para nada. Fu le concuerda en que su padre nunca odiaría a un niño. Varys cuenta que el general se culpa por no haber podido proteger a su hijo. Y dice que aunque él mismo también perdió un hermano, tampoco le guardaría rencor a ese bebé. Así, Hiel con firmeza dice que se encargará del pequeño kobold y los demás apoyan la decisión. Con esto hecho, Hiel dice que hay que ponerle nombre al cachorro, pues en la proyección nunca dijo cuál era su nombre. Al preguntarle a Riena si tiene una idea, ella pregunta ¿qué tal, Riel? Así el nombramiento es completado y Riel es domesticado. Fule se da cuenta de dónde sacó el nombre, lo que termina avergonzando a Riena. Con esto resuelto, solo hay una cosa que debe ser abordada, y eso es el Leviatán. Comparte y comenta para más videos de este manga u otras historias. ¡Hasta la próxima!